Tengo 82 años y todavía cuento los libros antes de dormir. 1, 2, 3, hasta llegar a 47, el número exacto de veces que volví a esa biblioteca entre 1958 y 1961. Si el conteo me falla, si pierdo el hilo, sé que esa noche no dormiré, porque significa que ella ha vuelto a moverse entre los estantes de mi memoria. Y una vez que empieza a caminar allí dentro, ya no se detiene hasta el amanecer. Me llamo Banjiru Kamau. Nací en las afueras de Nairobi, en una época en que las bibliotecas coloniales eran templos de silencio reverencial, lugares donde una joven africana como yo apenas podía entrar por la puerta de servicio, y sin embargo trabajé allí durante 3 años, entre los 18 y los 21 años, en la biblioteca pública que los británicos habían construido con ladrillo rojo y ventanas altas, un edificio que olía a papel viejo, a cera de abeja y, si uno se acercaba lo suficiente a ciertos rincones, algo más profundo, algo que nunca supe nombrar hasta muchos años después. Mi trabajo era simple: ordenar fichas, reponer libros en sus estantes, ayudar a los pocos lectores que se acercaban al mostrador con preguntas tímidas. La bibliotecaria jefa, una mujer inglesa de apellido Whitfield, me había contratado por lástima o por necesidad, nunca supe cuál de las dos, pero me enseñó el sistema de clasificación con una paciencia que no esperaba de alguien de su posición. Los primeros meses fueron tranquilos. Demasiado tranquilos, ahora que lo pienso. La biblioteca cerraba a las 6 de la tarde, pero yo me quedaba una hora más, sola, reorganizando los estantes de la sección de historia natural, que era mi favorita. Me gustaba el silencio de esa hora extra, el modo en que la luz entraba oblicua por las ventanas altas y dibujaba rectángulos dorados sobre el suelo de madera oscura. Me gustaba hasta que empecé a notar que los rectángulos de luz nunca coincidían con la posición del sol. La primera vez que lo noté fue un martes de octubre. Estaba de rodillas frente al estante inferior de la sección de zoología cuando sentí que la temperatura del aire bajaba de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno, aunque en Nairobi el invierno nunca fue tan crudo. Me levanté y miré hacia la ventana más cercana. Estaba cerrada. El sol seguía en el mismo punto del cielo. Pero el rectángulo de luz en el suelo se había movido varios metros hacia la izquierda, como si hubieran pasado horas en cuestión de segundos. No le di importancia. Uno no le da importancia a esas cosas cuando tiene 18 años y necesita el sueldo. Volví a mis libros, terminé de ordenar la estantería y me fui a casa, caminando rápido, sin mirar atrás, aunque no sabría decir por qué sentía la necesidad de no mirar atrás. Las semanas siguientes, el fenómeno se repitió. Siempre los martes. Siempre después de las 6, cuando ya no quedaba nadie más en el edificio salvo yo y, según el registro de asistencia que llevaba la señora Whitfield, un lector habitual llamado señor Okoro, un anciano viudo que pasaba horas en la sección de filosofía y que, curiosamente, nadie recordaba haber visto entrar nunca, aunque su nombre aparecía firmado en el libro de visitas con una caligrafía temblorosa, casi infantil, día tras día. Una tarde me atreví a preguntarle a la señora Whitfield sobre él. Ella palideció, algo que yo no sabía que los ingleses pudieran hacer todavía más de lo que ya eran, y me dijo que el señor Okoro había muerto en 1949, 9 años antes de que yo empezara a trabajar allí, ahogado en el río Nairobi durante una crecida, y que su cuerpo nunca había sido recuperado del todo, solo fragmentos, dijo ella, solo fragmentos que la familia enterró en un ataúd casi vacío. Después de decirme eso, la señora Whitfield se sirvió un té que no bebió y cambió de tema con una brusquedad que no admitía réplica. Durante los meses siguientes intenté convencerme de que había un error administrativo, de que alguien firmaba con el nombre del difunto como una broma macabra, de que la mente humana es capaz de construir explicaciones cuando el miedo empuja demasiado fuerte. Pero los martes seguían llegando, y con ellos, el frío repentino, el desplazamiento imposible de la luz. Y algo más que empecé a notar poco a poco, los libros de la sección de filosofía, específicamente los que trataban sobre la memoria y el olvido, aparecían siempre reordenados a la mañana siguiente, aunque yo misma los había dejado en perfecto orden alfabético la noche anterior. Había un libro en particular que me obsesionaba sin que yo entendiera por qué. Se titulaba Tratado sobre la permanencia del recuerdo, escrito por un autor cuyo nombre nunca logré pronunciar bien. Un filósofo centroeuropeo oscuro que nadie en la biblioteca parecía conocer y que, sin embargo, ocupaba un lugar central en el catálogo, como si hubiera estado allí desde la fundación misma del edificio.
Cada martes, ese libro aparecía fuera de su sitio, siempre en el mismo lugar exacto, sobre la mesa de lectura más cercana a la ventana, abierto en la misma página. Una página que hablaba de algo que el autor llamaba el eco del que permanece, una teoría según la cual ciertos lugares retienen no los fantasmas de los muertos, sino los fantasmas de quienes están a punto de morir, proyectados hacia atrás en el tiempo por la fuerza de su propio terror. Recuerdo la primera vez que me atreví a leer esa página completa. Era una noche de noviembre, más fría de lo normal, y afuera llovía con esa lluvia tropical que cae de golpe y sin aviso. Me senté en la mesa, encendí la lámpara de gas que teníamos para esas horas, y leí. El autor describía casos, siempre anónimos, siempre vagos, de personas que habían experimentado la presencia de sí mismas en el futuro, versiones más viejas y aterradas que se manifestaban en los lugares donde, décadas después, esas mismas personas iban a enfrentar su muerte. El libro llamaba a esto la advertencia inversa, un mecanismo por el cual el miedo extremo viaja hacia atrás en el tiempo buscando refugio en un momento más tranquilo de la propia vida. Cerré el libro de golpe. Me pareció una tontería, una superstición europea disfrazada de filosofía. Pero esa noche, al salir de la biblioteca, vi mi propio reflejo en el cristal de la puerta principal, y por una fracción de segundo, solo una fracción, mi reflejo no se movió cuando yo lo hice. Se quedó allí, quieto, mirándome con unos ojos que parecían décadas más viejos que los míos, con una expresión de terror puro que no reconocí en mi propio rostro hasta que, un instante después, el reflejo volvió a sincronizarse conmigo y todo pareció normal otra vez. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Empecé a evitar quedarme después de las 6, pero la señora Whitfield insistía en que alguien debía terminar el trabajo de reordenamiento, y yo necesitaba el sueldo más de lo que necesitaba mi tranquilidad. Así que seguí quedándome, cada martes, con el corazón latiendo tan fuerte que a veces creía que podía oírlo rebotar contra las paredes de piedra del edificio. Fue en enero de 1959 cuando las cosas cambiaron de verdad. Esa noche, al llegar al estante de filosofía, encontré el libro no sobre la mesa, sino en el suelo, abierto, con las páginas dobladas hacia arriba como si alguien lo hubiera dejado caer con prisa. Me agaché a recogerlo y noté que había algo escrito en el margen de la página, con una tinta que parecía fresca, húmeda incluso, aunque nadie más había estado en la biblioteca en toda la tarde. La letra era la mía. Reconocí mi propia caligrafía, la forma particular en que cerraba las letras A y O, un hábito que solo yo tenía. Las palabras decían, no vuelvas el martes. Él te está esperando en el estante 14. El estante 14 era el de Historia Natural, mi sección favorita, el lugar exacto donde había sentido el primer descenso de temperatura meses atrás. Me quedé paralizada durante lo que me pareció una eternidad, sosteniendo el libro con manos temblorosas, escuchando el silencio del edificio que de pronto no me pareció silencio en absoluto, sino la ausencia cuidadosa de sonido, como si algo estuviera conteniendo la respiración junto conmigo. Decidí no ir al estante 14 esa noche. Cerré la biblioteca con prisa, sin terminar mi trabajo, y corrí a casa bajo la lluvia sin mirar hacia atrás ni una sola vez. Pasé una semana entera sin acercarme al edificio, inventando excusas, fingiendo una enfermedad que la señora Whitfield aceptó con una mirada que me hizo pensar que ella sabía más de lo que decía. Pero el sueldo, siempre el sueldo, me obligó a volver el siguiente martes, porque en 1959 una joven sola en Nairobi no podía darse el lujo de perder un trabajo por miedo a fantasmas que nadie más parecía ver. Esa noche, decidida a enfrentar lo que fuera que me esperaba, caminé directamente hacia el estante 14 apenas dieron las 6. El aire se enfrió de inmediato, tan de golpe que mi aliento se volvió visible, una nubecilla blanca que flotó frente a mi rostro en pleno trópico africano. Entre los libros de zoología, en el espacio exacto donde debía estar un volumen sobre aves migratorias, había un hueco negro, no una sombra, sino una ausencia real, como si alguien hubiera arrancado un pedazo del propio estante y del muro detrás de él. Me acerqué, temblando, y metí la mano en ese hueco sin poder detenerme, como si mi cuerpo actuara por voluntad propia mientras mi mente gritaba que me alejara. Toqué algo frío, tan frío que dolía, una superficie que no era madera ni piedra sino algo parecido a la piel humana congelada. Y entonces escuché una voz, mi propia voz, pero deformada por décadas de vejez que yo aún no había vivido, susurrando desde el interior de ese hueco imposible, Banjiru, no dejes que vuelva a pasar. No dejes que el edificio se queme con los libros dentro.
No dejes que me quede atrapada aquí otra vez. Retiré la mano de golpe y caí hacia atrás, golpeándome contra el estante de enfrente, derribando una docena de volúmenes que cayeron a mi alrededor como pájaros muertos. El hueco negro se cerró en un instante, y el estante volvió a mostrar el libro sobre aves migratorias exactamente en su lugar, como si nada hubiera ocurrido. No entendí el mensaje hasta años después. No entendí que aquella voz, mi propia voz futura, me estaba advirtiendo de algo que aún no había sucedido. Algo que sucedería en ese mismo edificio, en ese mismo estante 14, muchos años más tarde. Salí de allí esa noche convencida de que había perdido la razón, y durante meses evité la sección de historia natural, dejando que otros compañeros se encargaran de reordenarla, inventando excusas cada vez más pobres hasta que la señora Whitfield, cansada de mis rarezas, me trasladó a la sección de préstamos, lejos de los estantes que tanto temía. Durante casi 2 años viví relativamente en paz, aunque nunca dejé de contar los libros antes de dormir. Un hábito que empezó como una forma de calmar la ansiedad y que se convirtió en algo más parecido a un ritual de protección. 47 libros. El número de veces que había trabajado un martes en aquella biblioteca antes de que me trasladaran. Un número que grabé en mi memoria como quien graba una fecha de nacimiento. En 1961, la biblioteca sufrió un incendio. Ocurrió un martes por la noche, después del cierre, cuando se suponía que el edificio estaba vacío. Las llamas comenzaron, según el informe oficial que leí años después en un archivo colonial, exactamente en la sección de Historia Natural, en el estante 14, sin causa aparente, sin cable eléctrico cerca, sin vela olvidada, sin ninguna explicación que los bomberos pudieran ofrecer salvo la vaga mención de combustión espontánea de origen desconocido. El fuego se extendió rápido por el papel seco de miles de volúmenes, consumiendo la biblioteca entera en cuestión de horas. Nadie murió esa noche, según el informe, porque el edificio estaba vacío. Pero yo sé, con la certeza fría de quien ha vivido 82 años cargando el mismo terror, que alguien sí murió allí, alguien que quizás nunca fue registrado en ningún papel, alguien cuyo cuerpo se confundió con las cenizas de los libros que tanto amaba. Durante décadas intenté no pensar en ello. Me casé, tuve hijos, envejecí en una vida que transcurrió lejos de bibliotecas y estantes de madera. Pero el hábito de contar libros antes de dormir nunca desapareció, y con los años empecé a entender, con un terror que crece más lento pero más profundo que cualquier susto repentino, que aquella advertencia que escuché de mi propia voz en 1959 no hablaba del pasado del edificio, sino de mi propio futuro dentro de él. Hace 3 meses, mi nieta me llevó a Nairobi para visitar los archivos históricos, ubicados en el mismo terreno donde antes se alzaba aquella biblioteca colonial, reconstruida décadas después como un edificio moderno de cristal y concreto que conserva, en su planta baja, una pequeña sala conmemorativa con algunos volúmenes rescatados del incendio original. Entre esos volúmenes, protegido bajo un cristal, se exhibe el Tratado sobre la Permanencia del Recuerdo, con las esquinas quemadas pero legible, abierto exactamente en la página que yo había leído aquella noche de noviembre de 1958. Me acerqué al cristal con el corazón latiendo despacio, pesado, como si supiera lo que iba a encontrar antes de encontrarlo. En el margen de esa página, la misma letra que reconocí hace más de 60 años, mi propia caligrafía, con las letras A y O cerradas de esa forma tan particular, había una frase nueva que yo no recordaba haber escrito jamás: Banjiru, cuando leas esto por segunda vez, sabrás que ya has vuelto. El fuego no terminó en 1961. Solo te está esperando a que regreses al estante 14, y esta vez, no habrá advertencia que puedas mandarte a ti misma, porque esta es la última vez que el tiempo te permite escapar. Salí de aquella sala sin decirle nada a mi nieta, sonriendo con la boca mientras algo dentro de mí gritaba en silencio. Esa noche, de vuelta en mi casa, conté los libros de mi pequeña estantería personal antes de dormir, como hago cada noche desde hace más de 60 años. 47. El número exacto de veces que trabajé un martes en aquella biblioteca. Pero esta noche, por primera vez en toda mi vida, al terminar de contar, sentí que la temperatura de mi habitación bajaba de golpe, y vi, reflejada en el cristal de mi ventana, una nube diminuta de mi propio aliento flotando en el aire tibio de Nairobi, un frío que no debía estar allí, un frío que solo yo, entre todos los que alguna vez pisaron aquella biblioteca, puedo reconocer.